podemos mirar que en Santiago nos habla acerca de la lengua y nos da diferentes aspectos acerca de la lengua y nos habla que siendo tan pequeña y si no la sabemos utilizar, podemos ocasionar en nuestras vidas y en las vidas de las demás personas diferentes cosas no muy agradables. Miremos en el versículo 5 y 6 de Santiago 3. Dice: la lengua es como una chispa del fuego de todas las partes del cuerpo. La lengua es todo un mundo de maldad y contamina todo el cuerpo. La lengua incendia todo el curso de nuestras vidas y sus llamas vienen del mismo infierno. Miramos de que cada una de las cosas que estamos mirando en Santiago 3 nos habla acerca de la lengua y nos dice que siempre estamos en cada una de las cosas mirando de que la lengua es tan pequeña, pero igualmente es tan peligrosa si no la sabemos usar. Miramos de que en todo Santiago 3, miramos que la lengua nos habla de que así como es cosas buenas que fluyen de ella, también pueden fluir cosas malas. Pero sin embargo nos habla de que como de una misma fuente puede salir dos clases de cosas. Y podemos mirar cosas curiosas de la lengua humana que tal vez no conocíamos. Miramos la primera de ellas, es que la lengua humana, del ser humano, tiene cerca de 17 músculos en la lengua. Y muchas veces nosotros pensamos que la lengua simplemente es una lengua y no más, un órgano más o un pedazo de carne. Pero miramos que la lengua es importante, ya que tiene cerca de 17 músculos, es un órgano el más fuerte y el más flexible del cuerpo, es nuestra lengua. Miramos que la lengua puede alcanzar a alzar siquiera 10 libras con la lengua, pero nosotros como no la utilizamos, como no la sabemos usar, a veces simplemente pensamos que es un simple órgano más y que no es tan importante. Miramos que la lengua puede tener cerca de 600 bacterias dentro de nuestra lengua. Miramos que la lengua, si usted se la lastima, es la lengua la que se cura más rápido y a la cual usted no puede vendar, a la cual usted no puede dar una cura. ¿Por qué? Porque ella tiene la capacidad de curarse sola. Miramos que la lengua en realidad es algo muy importante. Es el órgano más importante y el más completo mirar de nuestro cuerpo. Pero también miramos que ese órgano tan importante también es único. A diferencia de otros órganos, la lengua es igual como una huella digital, es única. La lengua, al mirar cada lengua de cada ser humano, si usted se pone a comparar, así sea con sus hijos, es totalmente diferente. Cada lengua es diferente, al igual que una huella digital. Miramos de que cuando alguien muere, la toman en las huellas digitales para reconocer quién es, pero también lo hace a través de la lengua, porque la lengua es un órgano único en cada persona. Tantas grandezas que tiene la lengua, y la lengua es el único órgano en nuestro cuerpo que no siente fatiga. En ningún momento él se fatiga. Si usted hace ejercicio, se le empiezan a fatigar las piernas, se le fatiga el corazón, se le fatigan los brazos, pero la lengua nunca se fatiga. Y miramos de que como nunca se fatiga, ella nunca para. Si miramos, nunca dejamos de hablar, nunca dejamos de decir, y por eso es tan peligrosa. Como no se fatiga, como ella nunca se fatiga por nada, siempre está en movimiento, siempre está en trabajo. Y simplemente a veces nosotros cumplimos una mala labor con ese gran órgano que tenemos, y en vez de utilizarlo bien, como para las cosas de Dios, la utilizamos mal, o simplemente ni la usamos, mirando que es un órgano tan importante, con tantos músculos, con tantas cosas, que es único. Muchas veces ni lo usamos, o si lo usamos, lo usamos mal. Pues como dice Diana, la lengua y así muchos órganos son muy importantes en nosotros, solamente que le damos ese mal uso. ¿Qué cosas nosotros en nuestro cuerpo estamos usando mal o qué otros ni siquiera los estamos usando como ese bello miembro que es la lengua y que
tan útil, pero que lastimosamente le damos ese mal uso. Vemos que la lengua es un órgano maravilloso, pero mal utilizado. Miremos en el versículo 9 y 10. Basta. Santiago 3, 9 y 10. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Amén. Miramos de que la lengua, dice, y de nuestra boca, dice que pueden salir cosas buenas y cosas malas. De un mismo órgano, de un mismo lugar, de una misma fuente, nos habla la palabra, de que pueden salir bendiciones y realmente maldiciones. Pero mirando que si podemos utilizarla bien, sería mejor utilizarla para bendecir y no para maldecir. Si miramos que es tan importante, miramos de que tenemos usarla muy bien para no ocasionar daño. Miremos en el versículo número 12. Basta. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Miramos de que ninguna fuente se puede dar agua salada y dulce. Y nosotros tenemos que elegir. Si nuestra lengua está siendo utilizada mal, no la estamos utilizando bien para dar cosas dulces a las demás personas, a hablar de Cristo, empecemos a restaurar nuestra lengua. Si nuestra lengua, que es tan poderosa, es un arma tan poderosa, estamos utilizando mal, empecemos a ejercitarla, pero para el bien. Y por eso hoy vamos a mirar cómo usar bien la lengua. El primer paso que nosotros tenemos que tener en cuenta para utilizar bien nuestra lengua es ejercitándola. Si miramos de que la lengua tiene cerca de 17 músculos y no los ejercitamos, simplemente nuestra lengua, tarde o temprano, se va a quedar quieta. No la vamos a empezar. Siempre decimos de que músculo que no utilizamos se empieza a atrofiar, se empieza a dañar. Igualmente la lengua, si la estamos utilizando mal, tarde o temprano también se nos va a dañar. ¿Qué tipo de lenguaje utilizamos? ¿Qué tipo de lengua estamos utilizando con nuestra familia, con nuestros amigos? O tal vez simplemente cuando venimos a la iglesia, sí, nos conocen como que tenemos una lengua bien santa. Pero cuando ya salimos a la calle, cuando estamos en la casa, cambia todo. ¿Cuál es nuestro lenguaje? Si lo estamos ejercitando, y para ejercitarlo bien tenemos que alimentarnos de la palabra. Si usted quiere que su lengua hable de cosas de Cristo o manifieste de que usted está con Cristo, no debemos ejercitar, pero con la palabra. Pues como dice Diana, la lengua, más que simplemente ser un músculo, un órgano, es aquel que hace que nosotros hagamos las cosas bien o mal, y la única manera de ejercitarla, como dice Diana, es buscando la mejor manera de hablar. Es obvio que nuestra lengua está conectada al cerebro y la lengua sola no es la que habla, pero igual debemos ejercitar de acuerdo a una buena manera de hablar. Si me acostumbro a hablar mal, simplemente siempre voy a hablar mal, pero si me acostumbro a hablar bien, entonces mi forma de actuar será de acuerdo a eso que yo hablo. Amén. Miramos en Santiago 3, versículo 3 al 5. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llenas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Amén. Miramos de que la lengua, dice, es un pequeño miembro, pero que dirige todo nuestro cuerpo. Ahí lo compara como un timón. Dice, es un pequeño espacio, un pequeño órgano, podríamos decir, en el barco, pero que dirige el rumbo de todo el barco. Igualmente nuestra lengua también dirige el rumbo de nuestras vidas, de lo que decimos, de lo que hablamos, también depende nuestra vida, nuestro futuro. Si nosotros en este momento hablamos mal, si nuestra forma de hablar es mal, si no compartimos igualmente del Señor, si tal vez no somos útiles con nuestro órgano, también dirige nuestras vidas. ¿A qué lo estamos dirigiendo? Si nosotros queremos llegar a ser unos grandes líderes, unos grandes pastores, unos grandes profetas,
tenemos que también aprender a utilizar la lengua, porque las cosas no salen de la magia o no salen del cielo y no caen. Nosotros también tenemos que aprender a dirigir nuestras vidas con la lengua. Miramos de que si antes, en el pasado, encendíamos las cosas con nuestra lengua, con lo que decimos, ahora es tiempo de apagarlo también, ese fuego que nosotros encendimos con nuestra lengua. Entonces la lengua, como dice, un pequeño fuego, pero puede causar un gran incendio, y una sola palabra puede dar vida o una sola palabra puede dar muerte. De nuestra forma de hablar depende las consecuencias de lo que nosotros podamos vivir y las consecuencias de otras personas. ¿Cuántas veces cuando nosotros hablamos sin pensar causamos tragedias? Cuando hablamos sin pensar dañamos vidas. Amén. Miramos de que cómo debemos usar la lengua. Primero es ejercitarla. Si la estamos usando mal, pues entonces empecemos a ejercitarlo para lo bien. De que si nuestra forma de hablar es mal, entonces que cada día nuestra tarea sea hablar mejor, sea hablar bien. Si tal vez gritamos por todo o insultamos por todo, tratar de que cada día sea diferente. Y ahí podemos estar ejercitando nuestra lengua. La segunda es limpiarla o asearla. Miramos que la lengua humana, decíamos que tiene cerca de 600 bacterias, la lengua. Pero miramos que muchas veces en la área espiritual, también nuestra lengua espiritual tiene cerca o más de 600 bacterias espirituales. Y por eso hacemos tanto. Si nuestra lengua es sucia, entonces lo que vamos a hacer es a ensuciar a las demás personas. Se dice de que lo que tenemos en el corazón también habla la boca, y miramos de que si nuestro corazón está sucio, tarde o temprano tenemos que ensuciar a las demás personas. Tratemos de que cada día nuestro corazón sea limpio y así también nuestro hablar será limpio. Miramos de que la lengua humana tiene cerca de 600 bacterias. Y hoy la pregunta sería, ¿tu lengua espiritual también tiene 600 bacterias? Que tal vez por eso, en vez siempre de animar a las personas, lo que hacemos es desanimarlas. En vez de hablar bien de la iglesia, en vez de hablar bien de Dios, lo que hacemos es todo lo contrario. O por la forma de que tú hablas, la gente no quiere conocer de Cristo. O simplemente miran una cosa, pero tú dices otra cosa. Tratemos de limpiar y de asear nuestra lengua. Cuando vamos al odontólogo, lo primero que nos dice el odontólogo es que se cepilla. Uno ya le explica y él lo primero que le dice, ¿y también te cepillas la lengua? Porque la lengua también tenemos que cepillarla, también tenemos que asearla. ¿Y cómo la aseamos? Con el cepillo, saca su lengua, y a muchos no les agrada, porque ya empiezan a hacer arqueadas, ya empiezan a quererse vomitar, entonces por eso no les gusta limpiarse la lengua, y por eso después tienen tantas enfermedades en la boca. Igualmente en lo espiritual, a veces simplemente lavamos por los lados, pero no somos capaces de meter el cepillo espiritual y limpiarnos bien la lengua para que día tras día se vaya sanando, sea cambiando, las bacterias se vayan yendo. Y no podemos mirar de que si ya la limpiamos ya, las bacterias desaparecieron. No, pero sí ayudamos a que no esté contaminada diariamente. Y si una lengua humana la tenemos que limpiar a diario, que eso es lo correcto, también lo espiritual tenemos que limpiarla a diario. Si nuestro corazón tal vez ayer se dañó, limpiémoslo hoy. No estamos diciendo de que tenemos que ser perfectos, de que no tenemos que odiar a nadie, de que no tenemos que mirar nada mal a nadie, de que no tenemos que tener ningún pensamiento. Si lo tuvo, si tal vez habló mal, si tal vez dijo mal, hoy es tiempo de arrepentirse y hacer un aseo a su lengua espiritual, a nuestro corazón. Si estamos mirando de que lo que estamos diciendo está contaminando a las demás personas, es tal vez porque no estamos haciendo una limpieza en nuestra lengua espiritual. ¿Y cómo hacemos esa limpieza? Como dijo Diana, ¿cómo es nuestra forma de pensar? La lengua no habla por sí sola, la lengua habla de lo que hay en nuestra mente, de lo que nuestro cerebro le ordena. Por lo tanto, la única forma de pensar y la única forma de limpiar mi lengua, la forma de hablar, es cuando yo cambio mi manera de pensar. Si yo pienso solo cosas malas, es lógico que mi lengua solo habla cosas malas. Si yo pienso cosas agradables, cosas positivas, mi lengua va a hablar cosas buenas y positivas. Amén. Nosotros en muchas ocasiones le pedimos a Dios que nos dé sabiduría para actuar, sabiduría para pensar, sabiduría para hablar, para decir las cosas.
pero no sabemos en realidad cómo es la sabiduría que viene de Dios. Miremos en el versículo 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Miramos que dice que la sabiduría que viene de lo alto o del cielo, dice que es benigna, que es considerada, que es pacífica. Todo eso es la sabiduría. A veces pensamos que la sabiduría simplemente es inteligencia y no más. Pensamos, uy, qué sabio que es, pero pensamos de que la sabiduría lo asemejamos a que es muy inteligente. Pero dice que la sabiduría que viene de lo alto trae cosas pacíficas a nuestras vidas, nos hace más considerados y nos hace más flexibles, dice. Pero a veces nosotros con nuestra lengua no pedimos sabiduría. Y lo primero que tenemos que pedir para nuestra lengua, para nuestro hablar, también debería ser sabiduría, ser considerados, ser prudentes, ser pacíficos para hablar. Pero lo primero que decimos es yo sí le diría, o yo sí voy y le digo. Lo primero que como humanos decimos, porque todos lo decimos, no podemos decir no, yo no, todos. En algún momento, cuando tenemos algún problema, una dificultad, siempre lo primero que se nos viene a la cabeza es yo sí le hubiera dicho. En vez de decir, bueno, yo sí hubiera pedido la sabiduría de Dios para hablarle a tal persona, pero no. Cuando siempre tenemos un problema, lo único que se nos viene es hablarle o decirle o insultarle, mas no pedir la sabiduría del Señor. Entonces miramos de que si nosotros queremos limpiar y asear nuestra lengua espiritual, tenemos que empezar a sacar esas bacterias de nuestras vidas. No sé cuál bacteria tenga usted en su lengua, tal vez el rencor, el odio, las malas palabras, no sé qué bacterias tengamos en nuestras vidas, pero diariamente tenemos que limpiarla para que así no infectemos a otros más. Miremos en Salmos 34:13. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Miramos de que igual nosotros tenemos que exaltar, dice, el nombre de Dios, y igual tenemos que alejarnos de las cosas que a veces no nos permiten hacerlo. Miramos de que a veces con nuestra boca no exaltamos el nombre de Dios. ¿Qué hablamos nosotros que no estamos exaltando el nombre del Señor? También un tercer paso para utilizar muy bien esa arma poderosa que es la lengua es renovándola. Si se dice que la lengua es un órgano que se cura muy rápido, miramos de que cuando uno se corta la lengua no le dicen póngase una cura, o cuando uno se raspa el codo, lo primero que le dicen póngase una cura, échese isodine, échese tal cosa para que se sane. O póngase cebolla, o póngase papa, o póngase un pedazo de carne para que le desinflame. Pero miramos cuando la lengua está enferma, cuando la lengua se corta, en ningún momento la envolvemos, en ningún momento le colocamos curas. ¿Por qué? Porque la lengua tiene la capacidad de curarse sola. Igualmente, si miramos y aprovechamos de que la lengua se puede curar sola, entonces tenemos que aprovechar que cada día sea renovada, que cada día sea una lengua nueva, que cada día la lengua sea mejor que la de ayer. Si ayer ofendí con mi lengua, si ayer ofendí con lo que dije, entonces pensemos de que hoy el Señor puede renovar nuestra lengua, que si tal vez está herida, esperemos de que igualmente Dios la sane y que ella se va a sanar sola, porque es un órgano que se puede sanar, que se puede renovar. Y si miramos que la lengua es tan poderosa de que se puede sanar sola, miremos de que es algo que lo podemos utilizar a nuestro favor. Entonces miramos de que si la lengua la podemos curar, sí podemos cambiar cada día. Entonces nuestra forma de hablar puede sanar heridas, no solo nuestras, sino en otras personas. ¿Cuántas veces una buena palabra levanta el ánimo? Una buena palabra hace que otra persona que estaba a punto de suicidarse le dé ganas de vivir. Una palabra hace que aquel que está desanimado hoy coja fuerzas para seguir luchando. De tu forma y de mi forma de hablar depende que
demos vida o demos muerte, y para eso, como dice, no solamente nuestra lengua se renueva, sino nuestra forma de hablar se tiene que estar renovando, cambiando, instruyéndonos nosotros mismos, capacitándonos. Y la pregunta sería, cuando tú tienes que hablar con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, ¿piensas muy bien lo que vas a hablar? De la misma manera como piensas muy bien cuando vas a hablar con alguien muy importante. Cuando tú vas a hablar con alguien muy importante porque vas a solicitar un ascenso, vas a solicitar un aumento de salario o vas a pedir empleo, piensas muy bien lo que vas a hablar. En cambio, cuando nosotros vamos a hablar con nuestra familia, hablamos de cualquier manera, lo que se nos ocurra. Por eso es lo que muchas veces nosotros terminamos dañando en lugar de ayudar a personas. Si tú tienes que hablar, primero piensa muy bien qué es lo que vas a hablar, qué es lo que quieres hablar. Amén. Si miramos que la lengua puede ser renovada, entonces miremos y tengamos mucho cuidado con esto, que puede ser a la vez benigno para nuestra, pero también muy peligroso. Miremos en Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Amén. Dice que si la podemos renovar, entonces algo bueno podemos hacer con ese órgano. Dice que una lengua, una palabra de un sabio es medicina para las demás personas, pero las palabras de un necio son como golpes para otras personas. Entonces miremos cómo la estamos utilizando en nuestra lengua. Si nuestra lengua la estamos utilizando para golpear a las demás personas, para hacer daños a las demás personas, o simplemente cuando se acercan a nosotros ya no quieren hablar porque siempre terminamos dañando en vez de sanando. Tengamos en cuenta de que si estamos en Cristo, siempre tenemos que llevar la palabra que lleva sanidad y no la que critica, no la que señala, no la que juzga. Porque cuando empezamos a hablar con nuestra lengua simplemente para juzgar, simplemente estamos haciendo las cosas mal y no estamos haciendo el papel de Cristo, que Él vino a sanar, vino a restaurar, vino a salvar. Y si nosotros estamos siguiendo a Cristo, aprendamos de que la lengua se hizo para bendecir. Dice que de una misma fuente no puede fluir agua salada ni dulce. Nosotros escogemos qué quiere que salga de nuestra boca, agua salada o agua dulce, agua buena o agua mala. Cada uno entonces de nosotros decide qué es lo que quiere hablar. Esa es tu decisión, esa es la mía. Muchas veces cuando actuamos mal decimos, es que depende de mí, yo soy así. Todos podemos. Si tú dices no depende de mí, entonces ¿de quién depende? Significa que no tienes dominio propio, significa que no tienes voluntad propia y que otros o que tus emociones son los que dirigen. La peor forma que nosotros tenemos para hablar, nos dejamos llevar por las emociones, porque las emociones nos pueden llevar a equivocarnos, a decir cosas ofensivas o a hacer cosas que después nos vamos a lamentar. Amén. Miramos de que cómo debemos usar la lengua, miramos ejercitándola, limpiándola, renovándola y algo muy importante, valorándola. Si es un órgano tan único como una huella digital, miramos que es muy importante. Si miramos que la huella digital es algo que nos identifica a los demás. Cuando vamos a un banco, cuando vamos a una organización, lo primero que nos dicen es ponga su huella. ¿Para qué? Para identificarnos quiénes somos. Y si en algún momento nos dijeran ponga su lengua para identificar quién es, tal vez diría muchas cosas feas de nosotros. Tal vez nuestra lengua fue utilizada para muchas cosas que no fueron agradables para los ojos de Dios. Miremos de que si nuestra lengua es tan única como una huella digital que lleva a reconocer a las demás personas, pensemos de que tenemos que aprender a valorarla, a cambiarla, a renovarla, a limpiarla y a ejercitarla para que sea también algo de honor de mostrar a las demás personas. Miramos de que si la huella digital es algo que nos identifica, miremos de que la lengua, hablamos, como actuamos, también nos identifica a las demás personas. Si la huella digital es algo único, miramos que la lengua también es algo único e irreemplazable. La lengua, a diferencia de otros órganos, es algo que no se puede reemplazar fácilmente. Un corazón, un hígado, lo demás lo pueden llegar a reemplazar, pero una lengua es casi que imposible
reemplazarla, porque ya perdería sus huellas, ya perdería lo que usted tenía, ya no va a hablar bien, ya no la va a manipular muy bien, porque va a ser algo diferente a su cuerpo. Miramos de que la lengua es tan importante que debemos aprender a valorarla porque es importante y ya que de ella depende el rumbo de nuestras vidas. Si mirábamos en Santiago 3, nos habla de que como el pequeño timón dirige también el rumbo del barco, miremos de que esta lengua que tenemos también dirige el rumbo de nuestras vidas. Nuestra forma de hablar, como dice Diana, nos identifica. Tú no necesitas decir que eres cristiano para que te identifiquen como tal. Tu forma de hablar, tu forma de comportarte, las formas que nosotros hacemos las cosas es lo que nos identifica, lo que nosotros somos. La cultura se identifica a través de la forma de hablar. Una persona culta sabe cómo hablar, una persona inculta, su forma de hablar es la que lo delata. Amén. Miramos también que parte de valorarla es también aprender a usarla. Miremos en Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. En esta versión nos dice: uno habla determina la vida y la muerte, que se atengan a las consecuencias los que no miren sus palabras. Miramos de que nos debemos atener a las consecuencias de lo que hablamos. Si es bueno o es malo, nos tenemos que atener a las consecuencias de lo que estamos haciendo con nuestra lengua. Si nuestra lengua está siendo mal utilizada, entonces tengamos en cuenta que el día de mañana las consecuencias también las tenemos que pagar. Y si tal vez las estamos usando muy bien, y felicitaciones para los que lo usan muy bien, entonces también las consecuencias vamos a tener que mirar. Miramos de que si la valoramos, tenemos que entender de que lo que hablamos es importante. Entonces, qué importante que aprendamos a hablar. El hablar verdaderamente es un arte. Nosotros creemos que hablar es propiedad de todo mundo porque solo tiene lengua, pero es necesario aprender a hablar. El no saber muy bien ha hecho que nos metamos en problemas, el no hablar muy bien ha hecho que nosotros dañemos a otras personas. Por lo tanto, qué importante que aprendamos ese arte de hablarlo. Hablando es como se arreglan las cosas. Hay un adagio en el mundo y es la verdad. Si quieres arreglar ese problema en tu casa, es necesario aprender a hablar. O si quieres meterte en problema, también, si no sabes hablar, con eso lo puedes conseguir. Amén. Y si miramos que es un arma tan poderosa, la pregunta sería hoy, si la estamos utilizando para el servicio de Dios o estamos esperando que las piedras hablen por nosotros. Porque nosotros tenemos el conocimiento de Dios, pero a veces como que los cristianos esperamos de que las piedras hablen, o de que el volante o la tarjeta hable. Pero en realidad el Señor nos ha dado un arma poderosa, que es nuestra lengua, que nos va a servir, dice, para destruir o para dar vida. Nosotros como cristianos las deberíamos usar para dar vida, pero ¿sí la estamos usando? En estos días nos hemos estado preguntando, ¿cuántos años lleva usted de cristiano? Muchos me dicen 5, 6, 10, 15, 20, etcétera. Y entonces la pregunta sería, ¿y cuántos ha traído usted a los pies de Cristo? ¿A cuántos usted puede mirarlos ahorita en la iglesia? ¿O simplemente han pasado 5, 6, 7, 8, 9, 10 años de cristiano? Y cuando el Señor nos llama a su presencia y nos diga, qué bueno, te portaste bien, no hiciste mal, pero ¿cuántos llevaste a los pies de Cristo? ¿Cuántos llevaste a la iglesia? ¿O simplemente nos basta con venir, o nos basta con decir yo con tal de que mi familia y yo seamos salvos, pero en realidad no hemos traído absolutamente a nadie? Si tenemos ese órgano tan poderoso, triste decir de que no hemos compartido a nadie, que durante todos los años, piénselo usted, que usted es cristiano, ¿a cuántos ha traído? ¿A cuántos usted puede decir, esa familia que está allá sentada, yo le compartí? A esa familia que está allá, a ese hermano que está allá, que cambió su vida, yo lo traje. Muchas veces es triste pensar de que ni siquiera uno hemos traído durante tantos años de vida cristiana. Entonces la lengua es algo que Dios la dejó, y no solamente para adorno, no solamente para saborear, sino para que con ella demos vida. Y como dice Diana, igual, sí hemos compartido, no tanto para que la lleves a tu iglesia, pero sí has compartido
personas para que cobren vida, para que sean sanas. Personas pueden decir, gracias a esa palabra de este hombre, de esa mujer, mi hogar se ha restaurado. Con nuestra forma de hablar podemos cobrar vida nosotros y dar vida a otras personas. Amén. Aprovechemos de que miremos de que la lengua es el único órgano que no se fatiga, y si no se fatiga, si no se cansa, si no siente desánimo, entonces miremos de que la podemos utilizar para las cosas de Dios. Y si la lengua la podemos utilizar diariamente para las cosas de Dios, entonces Cristo va a empezar a dirigir nuestras vidas, porque dice que la lengua, ese pequeño timón, dirige esos grandes barcos, y también nuestra lengua dirige nuestras vidas. Entonces permitamos que Cristo dirija nuestras vidas a través de lo que hablamos. Amén. Amén. Qué importante entonces ese arte de hablar, el saber hablar. Nosotros los seres humanos creemos que porque tenemos lengua hablamos, y es más, hay gente que habla hasta por los codos, hay gente que le gusta hablar, hablar y hablar y hablar, y el problema es que entre más hablen, más problemas se mete, porque en el mundo igual hay un adagio que dice que cuando vamos a hablar debemos conectar la lengua al cerebro, porque parece que muchas lenguas hablan solas y no se conectan al cerebro. Por lo tanto, de lo que yo tengo en mi mente, de los pensamientos que yo manejo, es lo que va a hablar mi lengua. Recuerda que la lengua maneja sola, es el cerebro el que comanda todo lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, qué cosas tú tienes que hablar, piénsalo bien, de lo contrario no solo te vas a meter en problemas, sino que vas a meter en problemas a otras personas. Ese es nuestro mensaje de hoy, cómo estamos hablando. Qué bueno que aprendamos a hablar, qué bueno que aprendamos a dialogar, qué bueno que nosotros aprendamos a que cuando vamos a hablar van a pasar cosas, o hablamos para dar vida o hablamos para muerte. Por lo tanto, hagamos genera consecuencias, sean buenas o sean malas. Ese es el mensaje de esta mañana. Los esperamos en la tarde que estaremos transmitiendo nuestro culto a partir de las 7 de la noche, y igualmente mañana este mismo estaremos con un mensaje que nos lleva a tener vidas de excelencia. Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión.